Seminario La Voluntad de Dios para Sordos. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Sé que ustedes están felices aprendiendo y quieren más de la palabra de Dios. Mucho más. Y eso es muy bueno. Pero quiero contarles que poco a poco iremos enseñando a mayor profundidad. Pero no te preocupes, el Espíritu Santo nos ayudará a entender y comprobar su palabra. Sentirás cómo ella ministra tu vida. Es de un gran impacto que te transformará, te lo aseguro. Adicional, Dios te revelará cómo lo ha hecho conmigo su palabra. Bien, hoy iniciaremos nuestra tercera clase. Pero ¿recuerdas la primera y la segunda clase? ¿Qué temas tocamos? ¿Lo recuerdas? ¿Me dices cuáles fueron? Fueron dos en especial. El primero era acerca de despojarnos de nuestras opiniones frente al conocimiento de Dios. Y la segunda hacía alusión a cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios, reconociendo que es una palabra con poder. Esto es muy importante. Hoy, en la tercera clase, continuaremos tejiendo el tema ¿qué contiene la Biblia? Bueno, iniciaremos. Por favor, alista tu Biblia, tu cuaderno y un bolígrafo y presta atención. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Cuál es su contenido principal? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Características. Bueno, ¿qué es características? Características es sinónimo de cualidad propia o particular de las palabras de Dios. Ahora, Dios emite su palabra, pero ¿qué características tiene esa palabra? Comparemos entonces con los hombres. Sí, tú y yo somos humanos, vivimos en este mundo, somos iguales a los demás hombres. Y al ser creados tenemos también unas características propias en nuestras palabras, en la emisión de nuestras palabras. Pero te preguntarás, bueno, los sordos no usamos palabras sino señas. Pues bien, esas señas son palabras. Lo mismo que cuando las emiten las personas oyentes. Pero ¿qué características tienen comparadas con las palabras de Dios? Pues bien, hay algo importante que debes analizar. ¿Por qué razón serían diferentes? Ahora, mira, te explicaré, pero me enfocaré primeramente en las palabras de Dios. Después veremos las de los hombres y compararemos al final la diferencia entre ellas. Bueno, las palabras de Dios tienen unas características especiales. Quiero que recuerdes y miremos la Biblia en Génesis. Ahora bien, no haremos una lectura completa del libro de Génesis, sino que solo veremos algunos versículos. El inicio de esos versículos. Y quiero que mires lo interesante de este tema, de las palabras de Dios. Ven, acompáñame por favor. Busca Génesis capítulo 1. Ven y mira mi Biblia un momento, préstame mucha atención. Yo señalé con marcador rojo la forma en que inician estos versículos. Mira aquí uno, mira aquí este otro versículo, mira este otro de Génesis 1, mira este, el versículo 14, mira este otro. ¿Ves? Pues bien, estos versículos, ¿qué nos están señalando? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Todo fue emitido por las palabras de Dios. Todo fue creado por las palabras de Dios. O sea, que Dios cuando pensó en la creación, se acordó y empezó a crear el sol tomando barro,
haciendo un gran círculo redondo con algunos rayos. Lo colocó ahí en el espacio, luego formó una luna. No, señores. O quizás piensas que Dios cogió barro y lo hizo ondear para crear el mar con sus manos. No, Dios no necesitó de sus manos. Dios simplemente con su palabra. ¿Cómo podría ayudarte un ejemplo? Yo me lo imagino así, un Dios grande, omnipotente, y es tan difícil uno como humano imaginar cómo Dios creó solamente con las palabras y cómo con esas palabras se formó todo tan perfecto. Pues esa es mi confianza en Dios. ¿Ves? ¡Wow! La Biblia es tan profunda y tan profunda y tan profunda que ¿cómo podemos imaginar ese momento? Pues bien, imagínate que las palabras de Dios fueron como esas gotas de agua. Cuando el agua gotea, se mueve y moja la tierra y la cambia. Pues yo creería que Dios también cuando emitió sus palabras, inmediatamente empezó a cambiar todo en el exterior. Empezó a crearse el sol, la luna, el mar, los animales empezaron a andar y él simplemente decía, y las aves empezaron a salir del mar y a volar. Y los peces empezaron a nadar y solamente le emitía palabras, palabras. ¿Sabes qué? Esas palabras, esa característica de las palabras de Dios, que no se equivocan, porque nunca leímos que Dios dijo, ay, por favor, cámbiese, cree mal el sol, así no era, no, hagámoslo más grande. Dios jamás se equivocó emitiendo ninguna de sus palabras. ¿Sabes qué? Esa característica es inmutables. ¿Qué significa eso? Que no cambian, no se equivocan. Dios jamás, jamás cambia de parecer, porque sus palabras son inmutables. Significa que son eternas, que permanecen ahí intactas, no cambian en ningún sentido, permanecen, son eternas. Por eso les damos ese nombre de inmutables. Memoriza ese nombre, anótalo en el cuaderno. Son eternas sin cambiar. Ahora, miremos un poquito las palabras de los hombres, comparemos. Nosotros los humanos, te voy a dar un ejemplo, decimos, mañana a las 8 de la noche estaré enviando el video del seminario La Voluntad de Dios. ¿Recuerdan el sábado pasado? Yo me comprometí a las 8 a enviar el seminario y ustedes se quedaron esperando y a las 8 no hubo video ni a las 9, sino hasta las 11. ¡Qué tarde! Cristian se comprometió y quedó mal. ¿Por qué? Porque soy humano y esa es mi palabra. Mi palabra es tan cambiante y tan circunstancial. Esa es la forma porque nuestras palabras dependen de las circunstancias que van emergiendo y por eso tendemos a errar en nuestras palabras, porque somos humanos, por cualquier situación. ¿Pero crees que las palabras de Dios son iguales? No, son eternas. Bueno, vamos a verlo. Esta palabra de inmutables me causa mucha inquietud. Así que vamos a buscar esas características de las palabras de Dios en la Biblia, Números capítulo 23, verso 19. Vamos a leer qué dice. Números 23, 19. Ven, vamos a leer. Dios no es hombre, no es humano, para que mienta. ¿Para qué necesitaría Dios decir mentiras? Bueno, eso te lo voy a explicar. ¿O para qué cambie de opinión? Jamás. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. No lo es. Él dijo, ¿y no hará? Mira, Dios jamás va a cambiar de parecer en las palabras que emitió. Jamás. Si Él lo dice, Él lo hace. ¿Habló y no lo ejecutará? ¿Sabes qué? Este versículo impacta mi vida. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad tiene Dios de decir mentiras? Al igual que tú, yo también me he cuestionado eso. Nosotros los humanos somos mentirosos. Todo el tiempo decimos mentiras, engañamos, sacamos excusas.
¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque tenemos emociones, opiniones influenciadas de las circunstancias, del mundo y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso decimos mentiras, porque somos humanos. ¿Pero Dios es humano? No, no lo es. Dios es espíritu. Él no es hombre. ¿Qué necesidad tiene Dios de decir mentiras? Ninguna. Él es veraz. Dios es veraz. Dios jamás miente. Ahora, ¿cambia de opinión? Nunca, nunca. Es importante que tú revises este versículo y compares nuevamente con las palabras de los hombres. Dios no es hombre para que diga mentiras. Sus palabras son inmutables, permanecen, permanecen. Bueno, las palabras de Dios también son mandamiento. Ahora, esta es la seña, mandamientos. Te voy a explicar. Es un poco diferente, va más profunda esta palabra. Quiero que mires la seña, mandamientos. Y la seña entonces nos lleva a un momento histórico en el que Moisés le fueron entregadas las tablas de la ley en piedra, ¿recuerdas? Y él las da a conocer al pueblo como esas órdenes que Dios da al pueblo de Israel. ¿Lo recuerdas? ¿Qué leyes eran? No adulterarás, no robarás, no matarás. Pero cuando hablamos de que las palabras de Dios son mandamientos, mira, esta sería la señal más precisa. Son órdenes. Él emite sus palabras y de inmediato Él está ordenando. Por eso son mandamientos. Adicional, porque no son órdenes en las que Él se retracta, sino que Él va diciendo esas órdenes porque sabe lo que está diciendo. Y esas órdenes, esa palabra de Dios que es mandamiento, es eterno. Ahora, Dios hace todo por su palabra y su palabra es eterna hasta el día de hoy. ¿Tú crees que eso es idea mía? No, sus palabras son eternas y te lo voy a comprobar. Así que por favor, ve conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ve, ¿qué dice? Vamos a mirarlo. En el principio era, en el principio, mucho antes de que existiera la luna, el mar, la creación, mucho antes, en el principio, era la palabra, era el verbo, era el logos. Y el verbo era con Dios. Con Dios. Pero en el principio, ¿viste? En el principio. No te preocupes, vamos a explicarlo, porque al igual que tú, a mí también al principio se me hizo difícil comprenderlo. Y el verbo era Dios. ¿Recuerdas que Dios emite palabras? Y que con las palabras hizo la creación, el sol, la luna, el mar. Ahora, Dios no cambió de parecer cuando hizo la creación, simplemente dijo y se hizo. Pero antes de todo eso, en el principio de todas las cosas, la palabra, el logos, era Dios mismo. A ver, te voy a explicar. La deidad está conformada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esta es su seña. Por Dios y por la persona de Jesús. Los tres son uno. Son uno. Ahora, Dios mismo tenía en él el logos, la palabra. Recuerda, en el principio, antes, ¿cierto? Pero esa palabra, ¿quién era? Que se hizo carne. Jesús. Jesús era esa palabra, que estaba con Dios, pero que era Dios mismo. El logos. ¿Y qué es el logos? ¿Dónde se origina esa palabra? En el griego. Ese es el origen. El logos. La palabra. Ahora, ¿qué significa eso? Que en Dios habitaba la palabra, pero esa palabra se hizo hombre, se hizo en Jesús. ¿Viste? En Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús?
Después de que Dios hizo la creación, ya el logo era el verbo. Así que ese verbo, hecho carne, vino al mundo. A una mujer, María, que quedó encinta, dio a luz y cuando creció, Jesús fue un humano igual que nosotros. Sentía debilidades, se sentía cansado, sentía felicidad, sentía ganas de ir al baño, ¿verdad? Se enojaba, se cansaba, dormía, sentía tristeza, se acongojaba. Claro que sí, las mismas características que tenemos todos los humanos. Jesús nos entendía porque era humano. Pero ¿sabes qué? ¿Crees tú que Jesús habló por su propia cuenta? No. Mira este versículo. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra, el logos de Dios se hizo carne y fue Jesús. Así que Jesús no habló sus palabras como humano, sino que transmitió las palabras del Padre. ¿Lo entiendes? Ahora, las palabras de Dios también son santas. Santo, ¿qué significa eso de santo? Es una palabra con una profundidad. Nosotros imaginamos que es aquella persona que tiene aureola y que en su interior puede ser mala, pero no lo exterioriza. Pues no, ese es un concepto errado de la palabra santo. La palabra santo es realmente apartado, porque es puro, porque es sagrado. Mira, las palabras de los hombres son malas, son cargadas de maldición, de crítica, de maldad, de pecado, ¿verdad? Pero son tan apartadas de las palabras de Dios porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es correcto y sus palabras son así como Él es. No se pueden mezclar con las palabras de los hombres. Son tan apartadas, son diferentes. ¿Recuerdas las características tan diferentes que hemos visto acerca de las palabras de los hombres y de Dios? Pues no se mezclan. También las palabras de Dios, ese logos que se hizo carne, que habitó en Jesús, que vino y descendió a la tierra. Jesús, ¿crees tú que contó sus propias ideas acerca de Dios? ¿Que habló por su propia cuenta? Pues ve, vamos a buscarlo y vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 15. Vamos a leerlo a ver qué nos dice. Ve, acompáñame, esfuérzate por leerlo. Y Jesús nos está diciendo, ya nos llamaré siervos, ya no más. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Porque aquel señor solamente sirve para mandarle y el siervo para obedecerle, sirviéndole. ¿Recuerdas el tiempo anterior, ese tiempo de esclavitud? Pues bien, esa es la labor del siervo, servir a su señor. Jesús sigue diciendo, ya no los llamaré siervos, ¿verdad? Sino que ahora los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas esas cosas, imagínate, desde el principio, que Jesús era el Logos, era la palabra de Dios, todo ese tiempo la palabra habitó en él y él hoy nos ha dado a conocer esas palabras de Dios. Este versículo nos lo transmite así. Y quiero que entiendas algo. Dios ha transmitido su palabra a través de Jesús a tu vida y eso nos hace ser sus amigos. El hecho de que Jesús nos cuente las palabras de Dios nos hace ser sus amigos. Por eso Jesús no habló por su propia cuenta. Jesús se limitó simplemente a transmitirnos las palabras del Padre y nos hizo con eso sus amigos. Wow, yo miro este versículo y es hermoso. Jesús dándonos las palabras de poder. Wow. Ahora, quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 7, versículo 16 y 17.
Vamos a leerlo a ver qué dice. Jesús les dice, mi doctrina no es mía. No, no lo es. Sino que de aquel que me envió. Ujú, de Dios. ¿Viste? Las palabras de Dios. Esas son las doctrinas de Jesús. Algunas personas quieren conocer a Dios, quieren agradarle, quieren hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí conocerás si esa doctrina es mía o es de Dios. Pero realmente no es mía, dice Jesús. No es mía. No son ideas de Jesús. No es una opinión de Jesús. Jesús no está en desacuerdo con el Padre. Jamás, jamás. ¿Sabes qué? Jesús anula en ese aspecto su humanidad. Claro, Jesús es humano, siente hambre, se enfurece, siente alegría, llora, se conmueve, se cansa, pero jamás habla por su propia opinión. ¿Sabes qué? Él se anula en ese aspecto de su humanidad y simplemente nos da a conocer las palabras de Dios, sirviendo. Él nos da a conocer las palabras del Padre desde el principio, porque todo estaba desde el principio y sus palabras no cambian, ¿viste? No cambian, wow. Ahora, por último, quiero que miremos un último versículo y está en Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Y dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No, el Padre, o sea, Dios, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, ese que me ha mandado hablar, ese que les es transmitido, ese mandamiento es vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Viste? Dios mismo es el que da esas palabras a Jesús. Jesús jamás, jamás habló por su propia cuenta. Cero, jamás. Él simplemente hizo la voluntad del Padre. Él agradó al Padre. Y cada palabra, cada ordenanza, cada mandamiento, todo lo que el Padre tenía, Jesús lo obedeció y nos lo dio a conocer. ¿Ves? Ahora, comparemos entre las palabras de los hombres humanos, esa emisión de palabras, realmente que no son eternas. Esas palabras que son cambiantes. Miremos a profundidad esas palabras de los hombres, cómo son para compararlas con las de Dios. ¿Son cargadas de qué? De engaño. Sí, claro que sí. Planeamos desde un principio, endulzamos el oído para engañar o para excusarnos o simplemente para dejarnos guiar por alguna situación emergente. ¿Cierto? Porque nuestras palabras son circunstanciales. Pero las palabras de los hombres no solamente están cargadas de engaño, están cargadas de maldición. Mira, esta es la seña de crítica, de oposición, de daño, de destrucción, de grosería, de maldición. Maldecimos, maldecimos, criticamos, ofendemos, lastimamos todo el tiempo.
También las palabras de los hombres están cargadas de doble sentido. Queremos decir algo de otra forma y lo hacemos. Y con ese doble sentido lastimamos también a mucha gente, manipulamos a otras personas, estamos en contra de otras opiniones y por eso usamos nuestras palabras así. Eso es lo habitual en las palabras de los hombres, tanto con las señas como con las palabras emergentes de los oyentes. Ahora, esas palabras tan cambiantes de los hombres en su opinión, que prometen y luego no cumplen, que juran y no hacen. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Ven, ve conmigo por favor a Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Qué dice? ¿El cielo y la tierra son eternos? No, aquí la palabra nos está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pasarán, pero, mis palabras, obvio, las que vienen de Dios, esas palabras, dice Jesús, no pasarán, son eternas. ¿Lo viste? Un versículo tan sencillo, con palabras tan sencillas, ya nos está dando a conocer que nuestra humanidad, nuestras palabras tan cambiantes, tan circunstanciales, realmente esas palabras se perderán en el tiempo, pasarán como el cielo y la tierra. Pero las palabras de Dios, ¿te acuerdas que te lo dije al compararlas? ¿Cómo son? Son tan diferentes a las de los hombres porque son eternas, no pasarán. Qué versículo, ¿verdad? Yo sigo impactado comparando las palabras de nosotros tan pasajeras, tan vanas, pero esa palabra de Dios no es cambiante. Él no se ha equivocado. ¿Tú crees que Jesús se equivocó al decirnos lo que nos dijo? Jamás, jamás. ¿Recuerdas? Desde el principio, desde antes, la palabra ha estado ahí hasta ahora y seguirá estando por la eternidad. Jamás, jamás perecerá. Imagínate eso. La Biblia contiene las palabras de Dios. Dios dijo, aquí están sus ordenanzas, sus mandamientos, su palabra santa. Aquí está. ¿Tú crees que Dios aquí se ha equivocado? ¿Crees que necesita un borrador porque está arrepentido de lo que escribió y se ha divulgado y necesita corregirlo? Jamás. Su palabra está aquí y ha permanecido mucho tiempo. Esa palabra que nació con Jesús hace 2000 años, esa palabra se ha mantenido y aún hace mucho tiempo atrás y sigue estando vigente. Y tú lo puedes experimentar. Cuando abres la palabra, la lees y sientes que toca tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque te da vida. Porque abre tus ojos y conoces realmente la voluntad de Dios, conoces el poder de las palabras de Dios y puedes honrarlas eternamente porque esas palabras nunca cambian. Nosotros los humanos, yo mismo me examino y me evalúo y sé que mis palabras son mentirosas, engañosas, llenas de excusas, porque soy humano. Y tú y yo necesitamos es depender de Cristo, que Él nos ayude aún a controlar nuestras palabras, de ser veraces como Él es veraz. Yo creo en su palabra y yo sé que yo flaqueo al igual que tú, que cometemos errores y somos débiles, pero nuestra confianza está en Él porque Él no nos mintió y su palabra es veraz. Y hoy creemos a su verdad. No es con nuestro entendimiento, no es bajo nuestras fuerzas, es porque permanecemos en su palabra. Ahora, mira, quiero que miremos este versículo que habla del sembrador. Ahora, ¿qué hace el sembrador? Él tira la semilla cae, ¿cierto? Y va germinando. Pero para germinar, la semilla tiene que morir, sí. Porque si no muere, no va a germinar. Así que la pones en tierra, la tapas, la riegas, la semilla muere y empieza a germinar de ella vida, ¿cierto? Y reverdece, está viva. Pero ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? Resulta que los espinos
que están a su alrededor no la dejan crecer. No la dejan crecer y la ahogan. Ahora, hay otra situación. Cuando esa semilla cae en un camino de piedras. Ella intenta crecer, pero las piedras no la dejan, sino que la ahogan. Y entonces no puede germinar completamente por las piedras, no puede crecer. Hay un tercer lugar y es al lado del camino, junto al camino. Vienen las aves, miran la semilla y ni siquiera le dan oportunidad de germinar, sino que la devoran. Y el camino queda desolado. Finalmente hay otro lugar. Ese lugar de buena tierra, de tierra fertilizada, donde la semilla cae, es cubierta, regada con el agua, germina, empieza a crecer, a reverdecer y a fructificarse, donde podemos tomar de su fruto y comer, donde podemos cosechar. ¿Viste? Hay 4 lugares diferentes. ¿Qué significan esos lugares en tu vida? Pues esos lugares eres tú y soy yo. Miremoslo. El primer lugar, el de espinos, ¿recuerdas? ¿Qué significa? Pues cuando ves el seminario, cuando te están explicando la palabra de Dios y ves con atención, pero entonces de un momento a otro, esa palabra no echa raíz, no echa raíz por los afanes de esta tierra, porque te interesan otras cosas, no te interesa permanecer en la palabra. Tenemos este otro lugar, el pedregal, que las semillas no pueden crecer, puede quizás ser tu vida, porque aprendes de la palabra, la recibes con gozo, pero ¿sabes qué? Te da miedo seguirla porque recibes persecución, porque crees que no es el momento, que no es importante, que es más importante otras cosas, tus cosas, tu lógica, tu razonamiento, tus ideales. ¿Y sabes qué? Ya te enfocas en otras cosas en tu vida y dejas la palabra. Y las piedras la ahogaron y no la dejaron crecer. ¿Viste? Pero también hay otro terreno. El camino. Las aves. Qué interesante. La palabra de Dios. Pero la recibes y viene Satanás y quita esa palabra. ¿Y sabes qué? Te dejó vacío. No te dio ni la oportunidad de interesarte en ella, de conocerla, de ahondar en ella. Quedaste vacío. Es necesario conocer la palabra para tener vida, pero como Satanás te la robó con sus engaños, no tienes vida, no tienes nada, estás mirando al mundo simplemente. Fue algo que pasó. Pero hay un cuarto terreno. Y es ese terreno fértil, bueno, donde la semilla puede crecer, echar raíces. Aquellos que perseveran aprendiendo la palabra, aquellos que perseveran en el seminario, aquellos que están recibiendo esa palabra de Dios, que están con ese interés, con esa motivación, que están reflexionando, que están en su intimidad con el Señor, que están leyendo la Biblia y todas las ideas han sido clarificadas por Él y Él se está manifestando en sus corazones. Esa es la buena tierra, esa es la que dará fruto. Los que serán fructificados, ¿saben por qué? Porque enseñarán la Biblia, evangelizarán a toda la población sorda. Tú no lo sabes, pero esto hace parte de tu llamado. Por eso es necesario aprender la palabra. Mira que Dios lo está haciendo conmigo. Estamos dando fruto, ¿verdad? Fruto agradable para el Señor y a Él sea toda gloria porque su palabra es eterna. Así el Señor quiere hacer contigo, que tú puedas enseñar a otros, que tú des fruto a otros sordos y Él se complacerá en ti y se agradará de tu corazón. ¿Ves? Por eso cree a las palabras de Dios que son veraces, aunque no lo veas, porque Dios es espíritu, créelo. ¿Dónde están? Aquí. Aquí están sus palabras. Créelas, son veraces. Y ellas te darán vida. Punto. No hay otra forma, no hay otra metodología, otra pedagogía, otro camino, otra forma de hacerlo. No lo hay. Confía en el Señor.
Aférrate a sus palabras son perfectas. Vamos a orar. Padre Dios, este día tan especial, tú nos has enseñado acerca de tu palabra y de lo que contiene tu palabra. Y hoy has ministrado nuestro corazón porque nos has enseñado que tu palabra no es cambiante, que miles de libros en el mundo pasarán y miles de palabras pasarán porque son cambiantes. Pero tu palabra, Señor, que está en la Biblia, permanecerá. Ayúdanos a no dudar. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe para que nosotros podamos creer en ti, podamos creer a tus palabras, porque tus palabras tienen poder para sanar, tus palabras tienen poder para bendecirnos, tus palabras tienen el poder para transformarnos y que podamos confiar en ti, Señor, que nos podamos examinar, que miremos si somos un mal terreno, si hemos permitido las piedras, si hemos ignorado tu palabra, si hemos sido un terreno desolado, Señor, que hoy tus palabras tengan el poder para transformarnos, que corrijamos, Señor, nuestro corazón y nuestros malos caminos y que tu Espíritu Santo nos ayude a todos a tener un corazón dispuesto para tus palabras y que podamos ser esa tierra fructífera donde tu palabra crece, crece y da fruto, Señor, para otros. Da un fruto, Señor, que se multiplique. Mira ese llamado que tú nos haces a evangelizar los sordos de Colombia, que sea el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo transformándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acabamos. ¿Te interesó? ¿Te gustó? ¿Sí? Qué bien. Pues bien, continuaremos esta clase el próximo sábado. Trataremos de hacerlo a las 8:15. Por favor, apóyanos, compártelo en redes. Mira qué bonito. El Ministerio de Sordos, Palabra Viva. ¿Viste su nombre? Palabra Viva. Por eso nos llamamos así. Bueno, es importante que tú aproveches este tiempo y compartas en redes, en Facebook y evangelices. Es una manera de evangelizar que estos videos corran para que muchos sordos puedan verlos y sus ojos sean abiertos. Dios te bendiga, nos vemos.